buenas tardes a todos. Hemos querido dejar algún minuto de cortesía y bienvenidos a este taller de poda mecanizada en cítricos que vamos a presentar en esta fórmula de webinar. Para ello contamos con tres grandes profesionales, dos académicos, que es Antonio Torregrosa y Patricia Chueca, y contamos también con la opinión de la empresa, que es Pablo Ortuño, por aquello de que, pues bueno, al final a los usuarios de alguna manera hay que conectarles con la realidad y en ese sentido, pues primero en este esquema que solemos montar y que la verdad es que nos encontramos muy a gusto con él, primero desde el conocimiento, desde la investigación, pues se evalúan estos sistemas de poda en este caso, pero la empresa nos dice si esto realmente está funcionando o no hay nadie que lo aplique, ¿no? Yo creo que no es el caso, sino que ya en una previa que hemos tenido los participantes, pues Pablo nos ha ido comentando pues, que esto parece ser que va cada vez a más. Bueno, no tengo que explicar la importancia que tiene la poda en general en cualquier cultivo frutícola y en concreto en el mundo de los cítricos, ¿no? Todos entendemos que es una práctica cultural importantísima. Ahora mismo, pues mucha gente ya habrá hecho en gran medida la poda. Hay gente que prefiere, después de estos primeros tratamientos, pues para pulgón, para cuaje de algunas variedades, pues ver lo que queda y decidir la poda posterior a estos tratamientos previos, como digo. Evidentemente, estos sistemas o la poda, esta práctica cultural, se ha venido haciendo principalmente a mano, pero pues al final los costes, la mecanización, las nuevas tecnologías, pues nos llegan digamos, a conocer o poder considerar otras prácticas como es en este caso la poda mecanizada, que es el objetivo de la charla de hoy. Yo quiero recordar que esta acción formativa está subvencionada por ayudas para la formación y adquisición de competencias en actividades agroalimentarias dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020. Sin más, vamos a dar paso ya a la primera ponencia a cargo de don Antonio Torregrosa Mira, que nos hablará de la poda mecánica de cítricos, conceptos, capacidades de trabajo y experiencias, en este caso en el limonero. Toni Torregrosa es profesor de maquinaria agrícola de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica. Su labor docente se centra fundamentalmente en la mecanización agraria y ha trabajado en diferentes proyectos de investigación siempre relacionados con la mecanización de los cultivos hortícolas y arbóreos. En concreto, en el caso de los cítricos, ha trabajado en mecanización de la poda y de la recolección. Toni, quedamos escuchándote a ti. Muy bien, muchas gracias. Pues paso a compartir mi presentación. Supongo que ya se ve, ¿no? Ahora, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estén presentes por ahí. Y, a ver, ahí está. Como bien ha dicho Carlos, me voy a centrar en unos pocos conceptos introductorios y luego ya comentaré exactamente qué pasó en las experiencias de poda mecánica en limón fino que llevamos a cabo durante 4 años en Murcia. En estos trabajos han participado la Universidad Politécnica de Cartagena, concretamente nuestro compañero desgraciadamente desaparecido Bernardo Martín, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el equipo de aquí de la universidad y algunas colaboraciones de empresas. La finalidad de la poda creo que casi todo el mundo la conoce, pero en fin, repasemos un poquito por encima. Normalmente se va a buscar equilibrar el árbol entre lo que sería crecimiento vegetativo y producción, darle forma, limitar sus dimensiones para que puedan transitar las máquinas y las personas por los huertos, facilitar la entrada de luz y de productos fitosanitarios al interior, eliminar restos secos y enfermos, y ya de forma un poquito más complicada, pero que también se intenta, podría servir para hacer aclareo, incluso para intentar corregir un poco la becería, aunque estas son tareas bastante complicadas. En cuanto a hacer la forma de realizar la poda, podríamos distinguir entre lo que sería poda selectiva, es decir, aquella poda en la que el agricultor decide exactamente
qué ramas quiere eliminar. Y aquí pues va a usar tijeras de 1 o 2 manos, serruchos. Antiguamente lo que se empleaba era el hacha. Y esta poda se puede asistir para que sea más llevadera y por lo tanto nos cunda más y nos cansemos menos. Desde hace ya muchísimos años conocemos los sistemas neumáticos con aire comprimido, incluso con aceite a presión, sistemas hidráulicos, pero lo que últimamente se está cada vez imponiendo más, aunque en cítricos ha costado mucho, cosa que ya se había impuesto desde hace ya unos cuantos años, por ejemplo en viña, que son las tijeras eléctricas y las motosierras eléctricas. Ahora ya cada vez más las va aceptando el podador de cítricos, porque realmente se da cuenta de que se cansa mucho menos, hace menos esfuerzos y le cunde más. Claro, hay que hacer una inversión importante en maquinaria, eso no tenemos que olvidarlo. Y por último tendríamos ya la poda drástica, cuando hay que hacer ya cambios gordos y que lo ideal es hacerla lo menos posible, que sería ya cortar ramas principales con motosierra. Pero no vamos a centrarnos en esos tipos de poda porque al fin y al postre serían lo que es ayuda a la poda tradicional. Simplemente que lo vamos a podar de forma mucho más cómoda. Aquí vamos a hablar de lo que sería la prepoda o poda mecánica no selectiva, es decir, esa poda que vamos a hacer simplemente para darle unas dimensiones al árbol. Y en este tipo de poda normalmente se pueden dar pases laterales, lo que se llama heading en el argot inglés, nosotros llamamos poda lateral, que consiste en cortar verticalmente o con una ligera inclinación hacia el interior del árbol las paredes de las calles. De esta forma vamos a asegurar que como mínimo tenemos un ancho de calle lo suficientemente amplio para que puedan pasar las máquinas. Aquí esto nos llama mucho la atención porque además cuando el podador tradicional va a podar le da muchas veces lástima cortar algunas ramas y eso nos lleva a que los tractores, sobre todo cuando llevan por ejemplo el turbo, pues vayan las boquillas medio chocando con las hojas, con lo que la penetración y distribución no acaba de ser del todo bueno. Yo recuerdo cuando empezamos a estudiar un poco el tema este de la poda mecánica, leer algunos documentos australianos y el agricultor allá, que es un agricultor obviamente más moderno, con plantaciones más modernas y más amplias, decía, ¿cuándo hay que hacer la poda lateral? Y decía, pues la cosa es muy fácil, cuando los retrovisores de la pick-up tropiecen con las ramas es que tenemos que haber pasado ya con la prepodadora. También haremos poda en altura por varios motivos. Hay que mantener las dimensiones del árbol y además aquella fruta que queda demasiado alta no hay que la recoja. Una fruta que no somos capaces de recolectar es como si no existiera. En el caso de los cítricos convencionales, que no sean estas plantaciones que hay ahora súper intensivas, esta poda superior se suele hacer a 2 aguas para facilitar la caída de los restos de poda hacia el centro de la calle. Con lo que, aunque tuviésemos máquinas con un brazo suficientemente largo, prácticamente nadie hace un solo corte, sino que hay que pasar por las 2 caras del árbol para hacer las dos aguas del tejado, por así decir, del arbolado. Hay máquinas que pueden llevar 2 brazos, podrían permitirnos ir un poquito más, que nos cundiese un poco más el trabajo, porque daríamos menos pases, pero normalmente con estas máquinas el tractorista tiene que ir más lento y solamente las puede utilizar bien con parcelas que estén relativamente planas, sin demasiadas piedras grandes o irregularidades, porque no siempre es fácil ajustar el lado derecho y el izquierdo. Ya digo, en muchas plantaciones se hace, pero en otras el tema es un poquito más complicado. Y bueno, no hay que olvidarnos de las faldas. Las faldas, yo recuerdo que no hace tanto, pues todo el mundo decía, no, las faldas hay que dejarlas porque es donde más producen los cítricos. Pero el problema que tienen las faldas es que la fruta, cuando llega el otoño, empieza a mojarse con agua y con barro por la salpicadura de las gotas de lluvia, con lo que empiezan a aparecer enfermedades en esos frutos más bajos. Y además, si queremos aplicar herbicida, por ejemplo, en las mesetas, pues estas faldas bajas no nos permitirían hacer esos trabajos. En ese sentido, pues hay fincas que no hacen el recorte de faldas, pero hay otras que sí. Las fincas grandes en general sí que lo hacen. Y aquí ya son prepodadoras más simples, ya no son esas máquinas grandes de disco que hemos visto en las fotos de antes, sino que son como pequeños cortasetos.
También las propias podadoras de discos, bueno, ya nos lo comentará, supongo, después Pablo, pueden incorporar en la parte inferior algunos discos que se pueden colocar semi-inclinados, de manera que hagan un pequeño recorte de faldas. Incluso con prepodaduras manuales, nosotros en nuestros ensayos, por ejemplo, pues hemos estado haciendo la simulación de lo que sería este recorte de faldas. En esa zona las ramas no son muy gruesas y tampoco hace falta equipos demasiado potentes. Bien, ¿y a qué velocidad, qué capacidad de trabajo se tiene con estas máquinas, con estas prepodadoras? Bueno, vamos a ver un ejemplo para una máquina tipo de un brazo y 5 discos, lo normal son 5 o 6 discos. La velocidad típica de avance va a estar entre los 2 y 3 kilómetros por hora, con lo que en teoría, por cada pase, es decir, un lateral o un semi-topping, necesitaría del orden de media hora a una hora por hectárea. Si hacemos una poda con 3 pases, por ejemplo, los dos lados del tejado más un lateral, que serían 3 pases totales, lo que le haríamos a un árbol, estaríamos hablando de una capacidad de trabajo teórica de 1,5 a 3 horas más o menos por hectárea. Si le aplicamos un rendimiento del 75% por maniobras y demás, eso nos lleva a unas 2 a 4 horas por hectárea. Bien, y aquí tenemos algunos tiempos orientativos. Digo, esto siempre es orientativo porque depende de la finca, depende de lo rápido que sea el tractorista, etc. Y están basados en datos que hemos medido nosotros a lo largo de estos ensayos. Normalmente, podar un árbol entero a mano, en el caso de los limoneros, que suelen ser más grandes, se está llevando del orden de las 100 horas por hectárea. Si pasamos a naranjos y mandarinos, estaríamos en torno a las 60. Podar solamente medio árbol, en teoría nos tendría que reducir esos tiempos a la mitad. Y si lo podamos con máquina, pues estaríamos hablando de entre 2,8, 3 horas más o menos, suponiendo esos 3 pases por fila. Aquí se invierte el orden. En el caso de los mandarinos, por ejemplo, el marco es un poco más pequeño que el limonero, con lo que habría que dar algún pase más y eso incrementaría un poquito el tiempo que necesitaríamos. Pero vamos, prácticamente despreciable en comparación con lo que sería la poda manual. Y aquí hemos puesto unos costes de poda. Estos son costes un poco estimados, suponiendo que la poda mecánica nos costara 70 euros la hora y que la manual costase 12. Obviamente estos valores son totalmente, están cercanos a la realidad, pero en cada sitio son diferentes. Partiendo de estos valores, podar a mano un árbol completo puede estar por encima de los 1.000 euros en el caso del limonero, en torno a los 700 en el caso de naranjos y mandarinos, frente a aproximadamente 3 a 4 veces menos si solamente pasásemos la prepodadora mecánica dando 3 pases por fila, que estaríamos en torno a los 200 euros. Podemos también plantearnos pasar con la máquina haciendo los 2 lados del topping y un lateral, y el otro medio árbol hacerlo a mano, y de esa forma sumaríamos lo que antes veíamos de la mitad de los costes manuales más los costes de la máquina, y bueno, nos iríamos ahora unos entre 600 y 800 euros. Sigue siendo una cifra bastante más baja de la que tenemos con poda exclusivamente manual. O otra alternativa es hacer un año poda exclusivamente mecánica con 3 pases por fila, el año siguiente hacemos poda manual y la media de los 2 años pues también saldría más o menos de un orden de magnitud similar a, ya digo, pasar solo por un lateral y el otro lateral hacerlo a mano. Es decir, que comparando con la poda manual integral, estos sistemas mixtos no llegan a reducir la mitad del coste, pero se acercan a él. Pero bueno, no solamente hay que hablar de costes, porque si reducimos costes, pero también reducimos producción o calidad de fruta, entonces no adelantamos demasiado. Entonces hay que ver qué pasa cuando hacemos la poda con las producciones. Y voy a hacer un breve repaso de algunos ensayos que se han realizado en nuestro país. Por desgracia, este tipo de actividad es poco gratificante para el investigador porque necesita muchos años para sacar conclusiones. Los proyectos de investigación suelen ser a 3 años y luego también las cosas van por modas y hay un momento en que hay una gran presión, es fundamental ensayar en poda, de pronto se pasa esa necesidad y varios años después vuelve otra vez a aparecer la necesidad de la misma. Aquí los primeros ensayos reflejados en la literatura
son finales de los años 70. Los hicieron Salvador Zaragoza y Alonso en lo que antes era Guinea, ahora es IBIA. Y en sus trabajos, que duraron tres años, lo que hacían era, perdón, 3 años no, 3 periodos, porque realmente son 2 años cada periodo. Lo que hacían es que un año aplicaban un tratamiento de poda, el que fuese, el año siguiente dejaban los árboles sin podar y así alternativamente. Y en cuanto a los tratamientos de poda, consistieron en no podar en absoluto nunca el árbol, alternar un año poda manual con un año sin podar, podar un año con podadora mecánica de discos, las de aquella época no eran tan perfeccionadas como las de ahora, pero más o menos hacían un trabajo similar, por todas las caras del árbol, y el año siguiente dejar el árbol sin podar. Y también probaron a hacer el mismo tratamiento anterior, el mecánico, con un repaso manual de los árboles prepodados mecánicamente. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues los resultados fueron diferentes para Washington Navel y para Salustiana, que son las 2 variedades de naranja con las que trabajaron. En el caso de Washington Navel, no hubo diferencias significativas en producción entre ninguno de los tratamientos. Si bien en valores absolutos, el tratamiento de no poda fue el mayor, el superior, y ya los otros, aquellos en los que se podó a mano o con máquina o con una mezcla de ambas, bajaron un poquito respecto al sistema de no poda. Pero digo, estas diferencias estadísticamente no se llegaron a poner de manifiesto. En cambio, en Salustiana los resultados ya no fueron iguales. En Salustiana el tratamiento de no poda y el tratamiento de poda manual claramente dio mayor producción que los 2 tratamientos con poda mecánica, aunque se alternaran, ya digo, estos 2 tratamientos con años sin poda. Por lo tanto, esto ya nos dice que cada variedad pues, es un mundo y que no se pueden aplicar recetas exactamente para todos los casos. Nosotros, junto con el IMIDA de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, llevamos a cabo unos ensayos de poda mecánica en Fortune. Empezamos probando 2 intensidades de poda, metiendo la podadora más adentro o menos de la masa del árbol. Como hubo pequeñas diferencias, vimos que aquello no llegó a influir, pero sí que pudimos ver algunos resultados. Concretamente, en este ensayo, como era una finca comercial, no se planteó en ningún momento la no poda. Es decir, siempre se realizó algún tipo de poda. Y el control, por así decir, sería la poda manual los 3 años en que duró el ensayo. Y esa poda manual, en el resto de los casos, ¿con qué se alternó? Bueno, pues el tratamiento 3 que vemos aquí, T significa mecánica, tractor. Todos los años se pasó la prepodadora de discos por todas las caras del árbol. Y los otros 3 tratamientos, pues en uno, después de 2 años de poda manual, se hizo la mecánica, en otro se hizo manual, mecánica, manual, y en el tercero fue mecánica, manual y mecánica. ¿Y cuáles fueron los resultados a nivel de producción? Bueno, pues a nivel de producción no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los tratamientos, excepto aquel tratamiento en el que todos los años podamos mecánicamente. Ese claramente bajó la producción. También hay que comentar que en estos tratamientos que alternaron poda mecánica con manual, el año en que se pasaba, al año siguiente al que se pasaba la prepodadora de discos, normalmente bajaba un poco la producción, pero se recuperaba el año siguiente cuando pasábamos a hacer una poda manual. Bueno, esas fueron un poco las conclusiones para Fortune. Es decir, que mientras alternáramos, aparentemente no reducíamos producciones. Después de un paréntesis, llegó ya el año 2016 y aquí se puso en marcha el proyecto CitrusRec, que dirigía Patricia Chueca, nos coordinaba a todos. Y en este proyecto se hicieron ensayos en Navelfollos, en Liria, Clevenules, en Godelleta, Patricia nos hablará después de sus ensayos, y también en Limón Fino, en Alhama de Murcia. Estos fueron los ensayos de más duración, duraron 4 años, y cuando íbamos a hacer ya el quinto nos cogió el COVID y se tuvo que parar ahí la cosa. Bueno, pues voy a comentar qué se hizo en estos ensayos de Limón Fino. En este caso, el control también era poda manual todos los años. Tampoco en esta era una finca grande, comercial, y no se planteó dejar los árboles sin podar en ningún momento. Entonces, el control fue siempre poda manual.
y esa poda manual se alternó, se contrastó con diversos tratamientos mecánicos. Por ejemplo, el tratamiento 2 consistía en hacer las faldas, el topping y luego el lado derecho y el lado izquierdo del árbol, es decir, por las dos podas laterales. El año siguiente se repasaba a mano, se podaba a mano, se volvía a podar con máquina y otra vez a mano. Por lo tanto, se completa un ciclo de dos años cada uno de esos ciclos. El tratamiento 3 consistía en podar mecánicamente solamente las faldas y el topping, pero no los laterales. Y entonces se repasaba manualmente todo el árbol. El tratamiento 4 consistía en hacer las faldas, el topping y luego un lado del árbol, por ejemplo, el lado derecho se hacía con la máquina y el lado izquierdo se podaba a mano. Al año siguiente se volvían a hacer las faldas y el topping, pero ahora cambiábamos de lado. El lado izquierdo era el que se podaba con máquina y el lado derecho es el que se repasaba manualmente. Y por último, el tratamiento 5 consistía en hacer las faldas, el topping y mecánicamente un lado, pero el otro lado se dejaba sin tocar. El año siguiente se hacía una poda manual de todo el árbol y al tercer año pues volvíamos a hacer las faldas, el topping y ahora en vez de prepodar el lateral derecho, prepodábamos el lateral izquierdo y así repetíamos el ciclo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, para empezar, comentar que si tomamos como referencia el tratamiento de poda exclusivamente manual, el marco de la plantación era de 7,5 por 6, 222 árboles por hectárea teóricos, y las producciones, ya digo, en ese tratamiento manual, en el año 16 fueron 49 toneladas por hectárea, 74 el 17, 82 el 18 y el 19, 51. En promedio es una finca que estaba dando unos 64 toneladas por hectárea de limón fino. La forma de hacer la poda era hacer el topping con tejado a 2 aguas con unos 15 grados de inclinación y lo que es la poda lateral con una inclinación hacia el interior de unos 10 grados. En cuanto a los tiempos de ejecución de media para los 4 años, en la poda manual se emplearon 81 horas por hectárea. En el tratamiento donde hacíamos un año, el 2 que sería faldas, topping, y las 2 caras del árbol con la máquina y al año siguiente, repaso manual, bajábamos a 57. El tratamiento 3, donde con la máquina tan solo hacíamos las faldas y el topping, pero luego repasábamos el árbol completo, pues ahorrábamos algo, pero tampoco mucho más, estábamos en 66 horas por hectárea. Y en los otros 2 tratamientos vemos que estamos en ese orden de entre 55 y 60 horas por hectárea. Por lo tanto, en todos los casos, la reducción de tiempo necesario frente al manual pues estuvo entre un 20 y un 30% más o menos en tiempo, en horas. Lo cual es importante porque no solamente tenemos que mirar el coste, sino que también tenemos que mirar el tiempo que tenemos para hacer la poda y cuánta gente realmente tenemos disponible para realizarla. En ese sentido, aunque deseemos o que nos parezca que es mejor la poda manual, la ayuda de la poda mecánica nos puede ayudar a reducir esa horquilla de tiempo. Bien, y vamos a ver ya la producción. La producción media, ¿cuál fue? Bueno, pues el tratamiento más productivo como media de los 4 años fue el tratamiento 5, en el que hacíamos faldas, topping y un lateral un año y otro lateral al año 3, porque el año intermedio se hacía poda manual. Aquí vemos 357 kilos por árbol. Claramente, estadísticamente significativa está su diferencia, su mayor producción respecto a los demás tratamientos, salvo el tratamiento 2, que aunque esté a cierta distancia, estadísticamente aquí sí que no llegamos a ver diferencias, pero no obstante estábamos en 325 kilos por árbol. Recuerdo que en el tratamiento 2 consistió en hacer poda mecánica por todas las caras y al año siguiente poda manual. El tratamiento que más falló o que menos producción dio fue el de faldas topping y repaso de medio árbol. ¿Y el tamaño de la fruta? Bueno, pues el tamaño de la fruta, el tratamiento que más fruta nos dio fue obviamente el tratamiento 2, donde hacíamos el pase por todas las caras y luego el año siguiente poda manual. La explicación, pues no la sé, pero el caso es que los resultados fueron estos.
En todo caso, los diámetros que se consiguieron fueron altos y la mayor parte de la fruta tenía un tamaño suficiente para la comercialización para fresco. Y bueno, pues como conclusiones de estos ensayos, la poda mecánica en limoneros no redujo la producción de los árboles, incluso en algún caso parece que hasta produjo más. El tratamiento de poda mecánica, altura más un lateral, combinada con la manual en años alternos, fue el que consiguió mayor producción, y recuerdo, con una reducción importante de horas. Pero esto es lo que nos pasó en limoneros. Tengamos en cuenta que, como hemos visto antes, la poda mecánica año tras año en Fortune redujo claramente las producciones, y por los ensayos aquellos que hemos visto también al principio de Zaragoza y Alonso, en Salustiana, la alternancia de poda mecánica con no poda también redujo las producciones. Es decir, que no podemos trasladar los resultados del limón fino que hemos tenido aquí a cualquier variedad o especie. Y bueno, lo hemos visto, la poda mecánica por sí sola o bien combinada con la manual puede reducir significativamente los tiempos y los costes de poda. Bueno, ¿y qué es poda mecánica y qué es poda manual? Aquí hay una gran incógnita. ¿Cómo definimos la poda mecánica? Porque siempre decimos, no, la poda mecánica es mejor o peor, la poda manual es mejor o peor. Y resulta que hay muchos tipos de poda manual, según quien sea el podador. La poda mecánica ya no hay tantos tipos, pero también tendríamos que ajustar, cortamos más hacia dentro del árbol, menos. Podemos medir la biomasa que cortamos, es lo que hacemos nosotros en nuestros ensayos de investigación, un poco para caracterizar esa poda. Pero también hay otros factores que intervienen, como lo adelantada que esté la floración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente no es fácil, no es fácil comparar bien los tratamientos, porque hay algunos aspectos que no son fácilmente cuantificables. Por otra parte, la poda junto con el riego y el abonado deben gestionarse de forma integral. Pues si hacemos podas fuertes y también tenemos la planta muy bien regada y abonada, posiblemente vamos a tener una emisión de chupones muy importante. Y lo ideal sería que estos ensayos se prolongaran más en el tiempo. 4 años puede parecernos mucho, pero no lo es. Los árboles tienen reservas y, por lo tanto, su evolución en el tiempo, y además pueden aparecer otra serie de problemas o de ventajas que ahora mismo no las conocemos. Bueno, todos estos ensayos se han llevado a cabo gracias a las instituciones que han puesto sus fondos, como FEDER y NIA, y luego también a agricultores y empresas que nos han facilitado sus campos, como Benjamín Torres en Liria, Reba Citrus, Fruca en Murcia, y también los propios organismos de investigación como el IBIA, la Politécnica de Cartagena o la Politécnica de Valencia. En ciertos momentos han facilitado fondos y medios para continuar estos ensayos con recursos propios. Y con ello doy por finalizada mi presentación. Luego quedamos a disposición de las preguntas de los asistentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Tony. Y por ceñirte no solo al tiempo, sino que has sabido resumir muy bien toda la cantidad de información que nos has facilitado. Indicar a los participantes que pues bueno, tenemos más de 100 personas inscritas, pero ahora estamos asistiendo en directo unas 50. Es lo que suele ocurrir, ¿no? A veces nos cae la mitad. Bueno, la siguiente ponencia está a cargo de Patricia Chueca Dey, con el título Poda mecánica de cítricos, experiencias en naranjas y mandarinas, efectos sobre la cantidad o sobre el control fitosanitario en este caso. De Patricia, ¿qué podemos decir? Es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia. En el 2007 hizo el doctorado en mecanización agraria y en el 2014 también es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Politécnica. Patricia ha desarrollado trabajo en empresas durante 2 años en Sanz Hermanos, que es una empresa de maquinaria para aplicación de fitosanitarios. Luego una empresa importante de maquinaria para centrales hortofrutícolas, que es Roda Ibérica. Luego del 2003 al 2007 hizo una estancia predoctoral como becaria en el IBIA. Luego como investigadora al 2009 al 2013 en la Fundación Agroalimed,
y en la actualidad tiene un contrato postdoctoral y Nia desde el 14 está también al cargo del Laboratorio de Mecanización del Centro de Agroingeniería de Libia. Ha participado en numerosos proyectos europeos, proyectos nacionales y autora de numerosos artículos. Bueno, yo creo que muchos también conocéis a Patricia y nada, le cedo la palabra para que nos hable de esta poda mecánica en cítricos. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Cajamar la oportunidad que nos brinda para poder divulgar los resultados que llevamos a cabo en nuestras experiencias y en nuestra investigación. Y en esta presentación voy a presentar un trabajo que hemos hecho durante bastantes años en colaboración junto con la Universidad Politécnica de Valencia, el grupo de Antonio Torregrosa y también junto con el grupo de la Universidad Politécnica de Cartagena con nuestro querido amigo Bernardo, que ahora mismo pues, ya no está con nosotros. Pues bien, yo voy a presentar principalmente las experiencias que hemos llevado a cabo en naranjos y mandarinos, que aquí lo decimos de manera general, pero como muy bien ha indicado Tony, pues debemos especificar muy bien la variedad y muchas veces incluso también otras características como puede ser el patrón y así como el manejo de esos cultivos, porque pueden afectar a nuestros resultados. Y también no solo vamos a ver el efecto de la poda mecánica sobre la producción y calibre, costes que tenemos en nuestros cultivos, sino también quisimos estudiar cómo podía afectar esa poda sobre el control de las principales plagas que tenemos en cítricos. Entonces, los objetivos de todos estos estudios han sido, en primer lugar, estudiar el efecto de la poda mecanizada en naranjas y mandarinos en nuestras condiciones agroclimáticas. Hay que tener en cuenta que el manejo del cultivo, las condiciones que tenemos en las diferentes áreas citrícolas pueden afectar a lo que son los resultados de la poda. Y también estudiar, como he dicho, el efecto de la poda mecanizada sobre el control de las principales plagas. Pues bien, en primer lugar, voy a empezar con las experiencias llevadas a cabo en naranjos. Principalmente, estas experiencias las realizamos sobre la variedad Nabelfollos en una parcela comercial de Benjamín Torres, que estaba ubicada en Lliria. Los árboles tenían un vigor importante y hay que decir que en esta parcela, ¿vale? El productor, lo que no suele ser habitual es que utilicen la poda mecánica y esta era prácticamente la única parcela que en aquellos momentos estaba realizando poda mecánica en toda su explotación. ¿Vale? El propietario estaba muy en pro de la mecanización y lo alternaba con poda manual. ¿Vale? Entonces quisimos llevar a cabo este estudio. La parcela, los árboles están plantados en un marco de 6×3 y si queréis más detalles os podemos pasar las publicaciones científicas que ya están descritas, pero por el tiempo que disponemos hoy pues voy rápidamente también a dar pinceladas y a describir rápidamente los resultados. Bien, este es el diseño experimental que nos planteamos para los 3 años, que consistía en seguir la misma estrategia durante los 3 años. En este caso se llevó a cabo durante los años 2016, 2017 y 2018 y como podéis ver en la diapositiva, pues llevamos a cabo un total de 5 estrategias. La estrategia primera era una poda manual, ¿vale? Era comparar qué ocurría en la poda mecanizada respecto a una poda manual. La segunda estrategia consistía en realizar un topping, ¿vale? Y una poda de faldas, eso mecánicamente, y luego dar un repaso a ambos laterales de manera manual. La tercera estrategia consistía en hacer un topping, hacer las faldas siempre, y en este caso podar lateralmente y alternamente cada año. Es decir, un año, en 2016, se podaba un lado del árbol y en el 2017 se podaba el año siguiente. La estrategia 4 era igual que la 3, pero el lado que se nos quedaba sin podar lo hacíamos con un repaso manual.
Y la estrategia 5 era una estrategia en la que se realizaba todo de manera mecánica. La poda se realizaba totalmente de manera mecánica, lo que es el topping, las faldas y los laterales. La podadora que se utilizó durante estas experiencias fue una podadora de un brazo con 5 discos de corte, como la que veis en la imagen. Y ahora ya pasamos a los resultados. En esta diapositiva mostramos cuál fue la producción media, ¿vale?, para los 3 años en kilos por árbol, para las diferentes estrategias. Lo que podemos ver es que no hubo diferencias significativas y es que los valores de producción fueron desde 94 kilos por árbol en la poda manual, ¿vale?, hasta la estrategia de mayor producción, que fue la de topping con repaso manual a ambos lados, que fue de 115 kilos por árbol. Pero no hubo diferencias significativas. ¿Eso qué significa? Pues que realmente estas diferencias que hay de kilos se deben al propio azar de los árboles. Es decir, que cualquier tratamiento, ¿vale?, ronda entre estos valores. En cuanto al efecto de la poda sobre los calibres, en esta diapositiva mostramos cuál es el diámetro ecuatorial, ¿vale?, medio para las diferentes estrategias de poda que se observan aquí. En este caso tampoco hubo diferencias significativas entre los tratamientos y en todos los casos el diámetro ecuatorial de la fruta estuvo alrededor de los 75 milímetros. Bien, en cuanto al tiempo necesario para la poda, aquí sí que observamos que las horas consumidas por hectárea fueron muy diferentes entre las que tenían, las estrategias que tenían poda manual y las estrategias que tenían poda mecánica. Como podéis ver, las horas por hectárea que se requieren para la poda mecánica son muy inferiores a tanto a la de poda manual como a aquellas que requieren un repaso. Por tanto, esto incide directamente en los costes, ¿vale?, dado que las horas de trabajo pues es la variable que más influye en los costes, y considerando una mano de obra, he de decir que estos precios faltaría actualizarlos. Tony evidentemente ha dado unos precios que acorde a hoy pues están más ajustados, ahora están algo más elevados debido a toda la subida de precios que hemos tenido, pues vemos que el precio entre las diferentes estrategias de poda pues es muy diferente. Y en las mecánicas, en los tratamientos únicamente mecánico, pues estamos hablando en torno a entre 70 y 90 euros por hectárea, mientras que aquellos que requieren poda manual, pues si es totalmente manual ya hablamos de 500 euros hectárea, y si tienen repaso también el coste es considerable. Por lo tanto, a modo de conclusión de estas experiencias en Abelfollos, pues podemos decir que no obtuvimos diferencias significativas en producción y calibres, que la poda mecánica se realizó en menos de 2 horas por hectárea. Sin embargo, la poda manual pues requiere de muchas horas, de 50 horas por hectárea. La poda mecánica con repaso manual redujo el tiempo necesario en poda entre un 25 y un 50%, y que todo ello pues hace que el coste de la poda mecánica pues sea unas 5 veces menor que el de la manual. Como muy bien ha comentado Tony, no obstante, a pesar de estos resultados, hay que ser prudentes, ¿vale?, porque muchas veces esto puede depender de la variedad o del momento en el que se hace la poda, ¿vale? Un adelanto de la floración puede afectar, si hacemos la poda posteriormente, puede afectar a la producción directamente, ¿vale? Y porque además una poda exclusivamente mecánica pues cambia la forma y puede afectar también a lo que es la distribución de la fruta. Recalcar otra vez, como he comentado anteriormente, que el propietario de la finca estaba aplicando esta técnica combinada con poda manual desde hacía décadas y estaba muy satisfecho con ella y no veía que la producción le hubiera descendido a lo largo de los años. Bien, en cuanto a las experiencias en mandarino,
Pues principalmente las experiencias las hemos llevado a cabo en una parcela comercial también de la variedad Clemenules, en Chiva, propiedad de la empresa Rebacitrus, donde los árboles, como podéis ver en la foto, también eran de alto vigor, ¿vale? Y donde el marco de plantación era de 6×3. En este caso, la experiencia se llevó a cabo durante 4 años y evaluamos, como podéis ver en la tabla, 12 estrategias de poda, ¿vale? Una primera estrategia en la que realizamos un control, es decir, no se les hacía nada a los árboles, no se les llevaba a cabo ninguna poda. Una segunda estrategia en la que se hacía poda manual y luego venían una serie de estrategias en las que se hacía poda mecánica. El T stopping, y cuando hablamos de E es que se podaba el lado este y W el lado oeste, ¿vale? En este caso, en la estrategia 3 se podaba siempre el topping y los dos lados. En la estrategia 4 era el topping y se alternaban los lados. La estrategia 5 se hacía poda únicamente de ambos lados y la estrategia 6 alternaba cada año solo cada lado y no se hacía todo. Las estrategias 7 y 8 eran tratamientos mecánicos en los cuales se le aplicaba un repaso manual. En la 7 concretamente lo que se hacía era el topping mecánicamente y un lado mecánicamente, y en el otro lado que se quedaba por podar pues se hacía repaso manual, y la 8 consistía en hacer el topping mecánicamente y los dos lados con repaso manual. Las últimas 4 estrategias consistían en alternar, en hacer tratamientos alternos por año entre lo que son las diferentes estrategias de poda mecánica y las diferentes con la estrategia de poda manual. En esta diapositiva muestro los resultados que obtuvimos de las producciones, ¿vale?, en kilos por árbol, como la media de los 4 años para las diferentes estrategias que teníamos. Hay que indicar que en este caso sí que hubieron diferencias estadísticamente significativas, principalmente entre los tratamientos más extremos. Como podemos ver en la gráfica, los tratamientos de poda mecánica, tanto con como sin, únicamente poda mecánica, con y sin repaso manual, pues fueron los que tuvieron las producciones más bajas. Si las comparamos con aquellos tratamientos, ¿vale?, en los cuales alternábamos años de poda mecánica y poda manual. Y respecto a lo que es la poda manual o el tratamiento sin poda, que es el que obtuvo mayor producción como media de los 4 años. En cuanto al efecto de la poda sobre los calibres, en esta diapositiva mostramos en el eje de abscisas lo que son los calibres en milímetros de la fruta y en el eje de coordenadas los diferentes tratamientos. Aquí también encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos extremos, ¿vale? Y lo que vemos es que podemos agrupar estos tratamientos en 2 grupos. Es decir, aquellos tratamientos control en los que no hubo poda o en los que hubo poda mínima, que fueron aquellos mecánicos en los que solo se podó un lado o se podaron únicamente los dos lados, ¿vale?, pues fueron los que obtuvieron unos calibres de fruta mucho menor. Sin embargo, los tratamientos tanto manual como aquellos mecanizados en los que había topping, se observó que la media de los calibres estaba en torno, era mayor, estaba en torno a 57 milímetros, a 58 milímetros. En cuanto al coste, pues teniendo en cuenta pues, unos costes que indico aquí, pues lo que tuvimos fueron que evidentemente la poda manual es la que más coste supone para lo que es la práctica de las operaciones de cultivo, que la sola mecánica es las estrategias que pueden llevar, que tienen un menor coste,
¿vale? Que son desde 24 euros hectárea hasta 110, dependiendo de los pases que tengamos que hacer, si hacemos topping, lateral, ¿vale? Etcétera. Y en medio, digamos que tenemos a las estrategias que alternan la poda mecánica con la poda manual. Por tanto, como conclusiones, podemos decir que los tratamientos más productivos fueron el sin poda y el manual, seguido a corta distancia, por los que alternaron un año de poda mecánica con otro de poda manual. Que los tratamientos menos productivos sí que fueron los de poda mecánica continuada con y sin repaso. Que los calibres fueron menores en el control y en los tratamientos de poda mínima y que fueron mayores en el manual y en los tratamientos mecanizados con top. De manera general, la poda manual y mecánica con repaso total pues llevó a cabo unos costes de unos 400 euros por hectárea, mientras que la poda alternada, ¿vale? Es decir, unos años manual y otros mecánicas, redujo los costes a la mitad. La poda puramente mecánica costó en torno a los 25 euros por hectárea y pase, ¿vale? Y con todo esto, a lo largo de los años, pues nuestra recomendación, pensamos que las estrategias más interesantes son aquellas en las que se alternan poda mecánica con poda manual, ya que además pueden reducir costes, mantienen la estructura de los árboles de manera similar a lo que es la poda manual y tiene además una mayor aceptación, ¿vale? De podas puramente mecánicas, además de que se ha visto que no afecta a la producción y que se mantienen los calibres de la fruta. En cuanto al tercer punto que vamos a ver, que es estudiar el efecto de la poda sobre el control de las principales plagas encítricas, pues hicimos unas experiencias a lo largo de 3 años, de 2018, 2019 y 2020, donde comparábamos la evolución del control sobre las principales plagas, en este caso pulgón, araña roja y piojo rojo de California. Y comparábamos 3 tratamientos. Un tratamiento que era sin podar, un tratamiento donde realizábamos el tratamiento manual y un tratamiento donde hacíamos poda mecanizada, que consistía en realizar un topping y podar los 2 lados del árbol. En este caso, lado este y lado oeste. Para la evaluación del control del pulgón se evaluaba después de los tratamientos fitosanitarios, ¿vale? Cada vez que el técnico esto se realizó en parcelas comerciales, ¿vale? Y cada vez que el técnico iba a hacer un tratamiento contra una de estas plagas, nos avisaba y nosotros hacíamos un conteo de la presencia de plagas, del parámetro que tocara en función de la plaga, ¿vale? Y luego, una vez hacía el tratamiento, seguíamos la evolución. Eso en el caso de pulgón y araña. En el caso de piojo rojo de California y también en el caso de araña, lo que evaluamos fue el porcentaje de frutos dañados previo a la cosecha. Pues bien, en esta diapositiva, ¿vale? Muestro a modo de resumen los resultados que tuvimos en las parcelas, en los tratamientos que se llevaron a cabo contra pulgón durante los años 2018 y 2019. Aquí se puede ver que en el año 2018 se hicieron 3 tratamientos y en el 2019 un tratamiento. Podría haber presentado también los de 2020, pero bueno, estos eran representativos y para que los podáis. Bien, en estas parcelas mostramos muchas cosas. Cada columna corresponde a un tratamiento, ¿vale? Y en la parte superior de la columna lo que mostramos son el porcentaje de brotes ocupados por pulgón. ¿De acuerdo? Pero eso es importante y es el parámetro que se utiliza en lo que es producción integrada para determinar cuál es el momento de tratamiento. Pero ojo, cuando estamos comparando poda mecanizada con poda manual, lo que observamos fue que encontramos una diferencia, ¿vale?, en las barras rayadas. Las barras rayadas representan el número de brotes por aro, ¿vale? Cuando vamos a evaluar
cogemos un aro de un diámetro de en torno a 50 centímetros, ¿vale? Y lo ponemos en la cara del árbol. Y ahí contamos el número de brotes nuevos que tenemos. Como podéis ver en la diapositiva, la columna de color verde, que es la que se corresponde con el tratamiento mecánico, en todos los casos es muy superior si lo comparamos con el tratamiento manual, que es en naranja, o con el control, que está en azul. Es decir, que la poda mecanizada, como era de esperar, produce un número de brotes muy superior a la poda manual o a la no poda. Pues bien, luego lo que tenemos es en color sólido, ¿vale? El número de brotes ocupados, ¿vale? Por pulgón. Es decir, yo tengo este número de brotes, ¿de acuerdo? Y tengo estos pulgones en esos brotes, ¿vale? Como podéis ver, en función del tratamiento encontramos diferencias significativas o no las hay, también dependiendo de la época, ¿vale? De aparición del pulgón. Como podéis ver, por ejemplo, en el tratamiento que se llevó a cabo en mayo, pues lo que veíamos, bueno, aquí también muestro que hacíamos evaluaciones en el exterior del árbol, en el interior del árbol, y la tercera columna era considerando todo el árbol. Si consideramos todo el árbol, prácticamente no hay diferencias significativas, ¿vale? En cuanto a la presencia de pulgón, ¿vale? Y por lo tanto lo que vemos es que en cuanto al porcentaje de brotes ocupados por pulgón, ¿vale? No encontramos diferencias significativas en el año 2018. Pero sí que encontramos diferencias significativas en el año 2019. Bien, en cuanto a el estudio que se llevó a cabo para determinar si controlamos adecuadamente el número de arañas por hoja, la araña roja, en esta diapositiva muestro los resultados que obtuvimos a modo de ejemplo en 2018 y 2019. ¿Vale? Igual que antes, mostramos en cada una de las columnas, es un tratamiento, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en julio de 2010, 2017, 2024, ¿vale? Y mostramos el número de arañas por hoja sintomática en la parte exterior del árbol, en la parte interior y considerando toda la copa. Como podemos ver, en todos los casos, ¿vale? Las letras son iguales y eso significa que no hubo diferencias significativas en cuanto al número de arañas por hoja sintomática. Es decir, que el control de la araña se puede decir que en todos los casos fue igual independientemente del tipo de poda que realizásemos. Si previo a la cosecha evaluamos el porcentaje de frutos dañados, vimos que el porcentaje de frutos dañados por araña, ¿vale? En los frutos externos como en los frutos internos en el año 2018, 2019 y 2020, pues no hubo diferencias significativas en este porcentaje de frutos dañados, considerando tanto daños ligeros como daños severos, ¿vale? En este caso, esta columna es de daños ligeros, la segunda de daños severos en el exterior de los árboles, está en el interior, y aquí considerando todos los árboles. Por lo tanto, se puede decir que en las tres estrategias de poda se controló de igual manera la araña roja. En el caso del control contra piojo rojo de California, como he comentado anteriormente, lo que hacíamos era evaluar previa cosecha, ¿vale?, los frutos y determinábamos cuál era el porcentaje de frutos que iban a destrío, es decir, se consideran aquellos que tenían una presencia de más de 3 escudos de piojo. Aquí se muestran los resultados para las 3 campañas, 2018, 2019 y 2020, y para las 3 estrategias que se siguieron, la no poda, la poda manual y la poda mecánica. Como puede observarse, en poda mecánica no se encontró el porcentaje de frutos de destrío, fue 0 y fue muy similar a la poda manual.
y los niveles también de porcentaje fruto de estrío pueden considerarse despreciables en el tratamiento sin poda. Es por ello por lo que las conclusiones de estas experiencias nos llevan a indicar que la estrategia de poda mecánica produjo significativamente mayor número de brotes en el exterior y por tanto más brotes ocupados por pulgón, y esto ha de tenerse en cuenta, aunque he de decir que posteriormente con los siguientes tratamientos pues se controló perfectamente el pulgón, ¿vale? Y es importante indicar que en el interior del árbol no hubo diferencias significativas entre las diferentes estrategias de poda en cuanto al control de pulgón. En general, en cuanto al control de araña rojo y piojo rojo de California, se observó que las estrategias de poda no afectaron a la evolución de la plaga ni a su control. Por último, quiero dar los agradecimientos a todos aquellos que hemos estado implicados en los ensayos, tanto de IBIA como de la UPV, ¿vale? También a las fincas donde nos han permitido llevar a cabo estas experiencias, ya que sin ellos pues, no hubiera sido posible, Benjamín Torres y Reba Citrus, y también a la financiación conseguida, aparte de recursos propios por las entidades participantes, también por proyectos tanto de ministerio como nacionales y también cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Con esto quiero dar las gracias a todos por vuestra atención y quedo a vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta que hacerme. Pues Patricia, de verdad muchas gracias por tu exposición, muy interesante. La verdad es que al final se abordan aspectos que yo creo que todo el mundo teníamos un poco en mente, ¿no? Que es el tener en cuenta también no solo la producción, sino la calidad de fruto. A Patricia le ha surgido algo urgente y nos ha pedido que si tenéis alguna pregunta que intentéis abordarla ahora porque no se va a poder quedar, digamos, al tramo final en donde está previsto que, en principio estaba previsto que los tres ponentes atendiesen las cuestiones que tengáis un poco en cartera, de manera que utilizando o bien el chat o bien la sección de preguntas y respuestas, si tenéis interés podéis hacerle a Patricia alguna duda, trasladarle duda. Había una duda que lanza Alberto Berardo, iba dirigida a Tony, pero evidentemente al final es muy difícil utilizar o estudiar, hacer ensayos en todas las variedades, ¿no? Vamos, luego Tony a lo mejor nos lo puede aclarar, pero lo que nos preguntan es si con Orri y con Tango se han hecho ensayos de los diferentes tipos de poda. Nosotros no. Todos los ensayos que hemos hecho son los que se han mostrado aquí en este webinar. Habría que probarlo, no podemos, a ciegas no se puede decir nada. Claro. Patricia, yo tengo una duda y es en ese último tramo en el que nos has explicado un poco la influencia sobre los tratamientos fitosanitarios, no sé si lo habéis medido o lo habéis detectado, la diferencia de la cantidad de caldo que se utiliza en función de los diferentes tipos de poda. Sí, a la hora de hacer tratamientos, no sé, piojo rojo, que son tratamientos que se tiene que mojar muy bien, por ejemplo. Sí. En ese caso, lo que hacíamos era una calibración de los equipos y abordábamos lo que es la dosificación acorde a la plantación que teníamos, ¿vale? En este caso tenéis que pensar que todos los tratamientos se llevaban a cabo, digamos, en la misma finca, es decir, que no teníamos fincas diferentes con diferentes características de vegetación. Pues teniendo en cuenta y teníamos muy bien caracterizada esa finca, ¿vale? Pues determinábamos lo que eran los volúmenes de caldo recomendables en función de a la plaga, es decir, en función de las características específicas del tratamiento que se iba a hacer, teniendo en cuenta pues la plaga. Evidentemente no es lo mismo hacer un tratamiento contra piojo rojo de California y araña roja que contra pulgón, por ejemplo, donde los volúmenes de caldo eran diferentes. Y entonces sí que hacíamos digamos, unas recomendaciones y unas calibraciones del equipo previo a los tratamientos para asegurarnos que la calidad de la pulverización era muy adecuada. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta porque estos resultados son, digamos,
considerando que se hace una pulverización cuidadosa y adecuada, y que desgraciadamente en muchos casos yo creo que ahora cada vez más la gente va tomando conciencia de lo importante que es tener en cuenta el equipo calibrado y preparado para cada una de las aplicaciones, y lo van haciendo mejor, pero en muchos casos sí que hemos visto pues que no se tiene en cuenta. Entonces, a veces un tratamiento no funciona, y no es que no funcione por el producto o no funcione por otras razones, sino no funciona porque no se ha hecho bien, ¿no? Recientemente, la semana pasada, me pasaron un vídeo de un tratamiento que me gustaría mostraros, porque era espectacular. Me llegó el jueves, me llegó al WhatsApp un vídeo y dice: Patricia, mira lo que está pasando. Vamos, y era delante de Libia, están haciendo ese tratamiento donde pues no sabía calibrar el equipo, y prácticamente más de la mitad de la nube de pulverización, en lugar de ir al árbol a controlar la plaga, pues estaba tirando directamente al aire. Entonces, eso es muy importante, porque si no, sí que si no hacemos bien nuestro trabajo, vamos de hacer un tratamiento adecuado y eficiente, pues podemos tener problemas de control de plagas, claro. Nos preguntan, Miguel Ángel, si con la poda mecánica de los laterales se constató un aumento de la plaga de parlatoria. Nosotros no evidenciamos ningún incremento de las plagas, ¿vale? Se hacía seguimiento. Sí que al evaluar pulgón, claro, tenías muchos más brotes en el exterior, entonces, claro, digamos que el pulgón encontraba más sitios donde vivir, le estabas alojando más sitios, pero no detectamos incidencia de otras plagas importantes, porque nosotros, cuando hacíamos evaluación, al final veías también enemigos naturales, y no fue nada destacable, o sea, no vimos nada que nos llamara la atención. Muy bien, pues Patricia, te liberamos. Muchas gracias de verdad por haber atendido esta webinar. Bueno, luego Tony y Pablo pues estarán al tanto de las preguntas que vayan surgiendo. Insistir en el agradecimiento, Patricia, por dedicarnos este tiempo y por la magnífica exposición que has hecho. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, y cualquier duda tenéis mi mail, que siempre podéis, o contactáis con Carlos y me hacéis llegar las cuestiones. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta luego. Venga, un saludo. Y por último, como digo, pues viene la parte de la empresa, y la empresa es Industrias David, que nos hablará de equipos para la poda mecánica en cítricos, y para ello contamos con Pablo Ortuño Hernández, que es el delegado de ventas tanto en Valencia como en Murcia de la empresa Industrias David, que yo creo que todos tenemos en cuenta que es un referente en cuanto a estos temas de poda mecanizada. Pablo, te damos la palabra. Sí, buenas tardes. Nada, voy a compartir pantalla un segundito. Nada, primero de todo, daros las gracias por la invitación, y bueno, tanto a los organizadores como a los asistentes de este webinar. Voy a intentar ser muy breve en la parte general de Industria David, pero también quiero que nos conozcáis a nivel de lo que la empresa está haciendo a nivel tecnología y a nivel otras maquinarias dentro del cítrico, y luego ya me centraré exactamente en la poda, en hablar de la poda. Voy a poner un pequeño vídeo, porque más vale una imagen que 1000 palabras, un pequeño vídeo de presentación de lo que es Industria David, y luego ya retomo yo la palabra. Pablo, ¿dónde estáis ubicados? Estamos en ¿No Yecla, tienes Murcia. oído esto? En Murcia. Sí, en Yecla, prácticamente en el límite entre Valencia y Alicante. Realmente estamos casi igual de cerca de Alicante que de Valencia. Y todo se fabrica aquí. Todo el catálogo que tenemos se fabrica en Yecla.
Bueno, esto es un poco una presentación genérica de la empresa. Seguramente casi todos nos conozcáis, pero bueno, como decía, estamos en Yecla, nos pilla muy cerca de seguramente todos ustedes. Y nada, voy a centrarme un poquito en lo que hacemos y ya hablo de la poda de cítrico. Bueno, Industrias David se presenta como uno de los fabricantes más importantes a nivel internacional, y sobre todo hemos llegado a este punto por lo que veis en la fotografía. Tenemos más de 11.000 configuraciones diferentes. Al final, Industria David quiere que cada agricultor que nos necesita le podamos brindar una solución, un traje a medida de lo que ellos necesitan. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes gamas, diferentes familias y demás, pero raro es que en 11.000 tipos de configuraciones diferentes el cliente no se vaya satisfecho de lo que ponemos a su disposición, ¿vale? Ya te digo, voy a pasar muy por encima de lo que fabricamos, pero bueno, tenemos una gama de deservaje de interfila, donde aquí remarcaría, ahora con el tema de las cubiertas vegetales y el no usar herbicidas, el X-Trem y el EcoCat, que son máquinas que se adaptan al caballón del cítrico, ¿vale? Para el deservaje del cítrico. También hablaría del EcoFit, que es la abonadora un poco especial, con un cuerpo adaptado también al cítrico, a esas calles que se estrechan. Una máquina, una azufradora, que también sé de buena mano que están usando para todo el tema de la tierra de diatomeas y demás, que también usáis en los cítricos. Y luego, pues, lo que nos incumbe hoy, todo el tema de la poda, que vamos a hablar, pues, de la poda en bajeras, diferentes tipos de opciones de poda, de máquinas de discos de varios tipos. Y luego, pues, que sepáis que también hacemos una gama de post-poda, tanto de alinear sarmientos bueno, sarmientos, poda en este caso, como las desbrozadoras y las trituradoras, ¿vale? Entonces, teniendo eso claro, pues bueno, voy a pasar un poquito al meollo de la cuestión. Primero, explicaros que Industria David ha fabricado un hardware y un software único y personal para toda nuestra maquinaria, ¿vale? Entonces, con este mando, el agricultor va a poder utilizar todas las máquinas que os he explicado antes, ¿vale? Todo esto va en relación a la agricultura 4.0 y todas estas ayudas que vienen ahora encaminadas a la digitalización, ¿vale? Pues Industria David siempre va un paso por delante. Esto lo estamos haciendo desde el 2019, ¿vale? Entonces, pues bueno, saber que estamos trabajando con un joystick. Este joystick es diseño y fabricación propia. Es con la tecnología CAN, que tanto el apero manda información como el tractor manda información y se entienden, ¿vale? Lo tenemos con ejes, con LEDs informativos. Hay un par de variantes de este mismo joystick, y luego es muy modulable. Dependiendo de la configuración que el cliente necesita en cuanto a sensorística y demás, pues es muy modulable. Tenemos una interfaz en el mismo joystick bastante intuitiva, y luego todo esto nos acorta, nos mantiene en alertas, ya sea de trabajo, de aceite, de temperatura y demás, y nos facilita todo el tema del mantenimiento, ¿vale? ¿Qué nos da este joystick tanto a la industria David como fabricantes como al agricultor? Pues bueno, siempre tener un funcionamiento óptimo de la máquina, ¿no? Lo que queremos es que hacer una inversión, por pequeña que sea, que siempre sea lo más duradera en el tiempo, ¿vale? Luego también nos ayuda a un manejo de la misma. Y luego también en esto entra el agricultor como personaje principal en un desarrollo de un producto ideal. Nosotros como fabricantes damos lo que creemos que es la mejor versión de la máquina, pero siempre
necesitamos ese feedback del agricultor, el cual nos dice pues qué ideas tiene para la máquina, qué es lo que necesita que haga la máquina que no hace, o qué es lo que quiere medir o construir con esa máquina. ¿Vale? Entonces, este joystick nos da esa versatilidad y esa rapidez. ¿Vale? Antiguamente nosotros dejábamos una máquina a un agricultor y nosotros recibíamos ese feedback pues, al cabo de los meses o los años. Hoy con esta tecnología es inmediata. Nosotros estamos lanzando continuamente máquinas en el mercado que en cuestión de pocas semanas prácticamente las dejamos al 100% terminadas y puestas a la venta porque ya se han rectificado todo lo que antes se tardaba meses. ¿Vale? Y luego también como cosa que estamos integrando es un ACS en el cual la propia máquina se autocalibra y el intercambiador de calor, el enfriador, se autoconecta y se hace una autolimpieza. ¿Vale? Entonces todo esto es esa tecnología que vamos llevando ya de serie. ¿Vale? Todas las máquinas que hemos visto, Industria David ya lo lleva totalmente de serie. Damos como opciones el tema de telemetría, geolocalización, para control de tareas y más. Todo esto ayuda sobre todo a las grandes flotas, grandes o pequeñas flotas. Al final tú necesitas volcar la información en una interfaz que te diga pues, qué tratamientos has hecho, en este caso por dónde has pasado la máquina de discos, dónde está, cuánto tiempo ha trabajado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, ahora ya centrándome en la poda, pues digamos que yo abriría dos grandes grupos, ¿vale? El grupo del corte simultáneo o corte de tijera y luego el grupo de los discos, ¿vale? Ahí siempre se ha hablado de que este corte alternativo siempre ha sido un poquito de más calidad, ¿vale? Sí es verdad que de un tiempo a esta parte con los discos apropiados hemos conseguido un corte bastante bueno en el tema de discos. Pero bueno, siempre hay unos puntos fuertes que una máquina siempre es superior a la otra. Por ejemplo, en el tema de las descargas de ramas, luego os pondré un vídeo, el tema de la descarga de ramas, siempre una máquina de discos te va a desahogar más ramas que una máquina del corte alternativo. ¿Vale? La velocidad de los discos siempre va a ser superior en una máquina de discos. El calibre del corte, aquí en una del corte alternativo puede ir hasta los 5 o 7 centímetros como máximo, y en una máquina de discos pues, puede estar fácilmente en 20-25 centímetros fácil. ¿Vale? Luego la posibilidad del corte en verde, la tienen ambas máquinas, y como decía, el corte, la versatilidad en los diámetros de corte, ahí siempre va a pecar un poquito más la máquina de corte alternativo. ¿Vale? Bueno, como puntos fuertes de la máquina que ponemos a disposición de los agricultores, pues bueno, saber que las cuchillas son unas cuchillas de acero al boro, que todo el posicionamiento de la máquina es de manera hidráulica y que nunca dependemos del hidráulico del tractor. Al final entendemos, sobre todo en los cítricos, que los tipos que los tractores no son de muy altas capacidades, ¿vale? Que siempre pues pueden haber tractores con un depósito hidráulico u otro, una bomba hidráulica u otra. Nosotros directamente de serie ponemos una central hidráulica en la cual nuestra máquina se abastece de ese aceite y no requiere del aceite del tractor, ¿vale? Y luego como accesorios, pues siempre tenemos como opción un kit de desinfectante, en el cual son unas boquillas que se ponen posterior al corte para ir a la misma vez que vamos cortando, vamos desinfectando esa herida que le hemos hecho. Vale, como cosa a destacar, bueno, tenemos un cigüeñal
en el cual las cuchillas se mueven 30, 70, ¿vale? Esto lo que hace es, ganamos en rapidez y ganamos en que toda la poda que viene que viene a la barra de corte se cuele, por un sitio o por otro se cuele y no nos dejemos nada sin podar. Y luego gastamos unas guías que también están patentadas, en el cual esa barra de corte siempre se está autoajustando, ¿vale? Entonces incluso no hace falta afilar porque ese engarce que hace la barra le sirve a las cuchillas para irse afilando. Vale, esta es la máquina, como os han puesto los compañeros, siempre habéis visto máquinas de discos, ¿vale? Industria David fabrica, creo yo que es la mejor máquina de discos que hay actualmente en el mercado. ¿Por qué digo esto? Hablo significativamente de los motores, ¿vale? Aquí siempre vamos a ver dos tipos, ¿vale? La máquina de industria David gasta un motor por cada disco. ¿Qué pasa? Hay otras máquinas en el mercado muy buenas que solamente llevan uno o dos motores. ¿Qué nos pasa en el cítrico sobre todo y en los primeros años de poda? Que cuando el agricultor empieza a podar se encuentra todos los diámetros, se encuentra desde un diámetro, un centímetro, centímetro y medio, hasta diámetros de 15, 20 centímetros fácilmente. Entonces, esa potencia hidráulica que necesita el corte lo tiene que hacer con un motor por disco, si no las correas patinarían y en cuestión de milésimas de segundo quemaríamos las correas y haríamos una rotura en la máquina, ¿vale? Entonces, por eso el tema de los discos se ha impuesto a nivel nacional e internacional con respecto a la otra, sobre todo por el tema de mantenimiento de la máquina, ¿vale? Cotas que hace esta máquina, pues bueno, desde el corte horizontal, el topping que hemos hablado, desde 0,70 ya podemos alcanzar ese topping y llegamos hasta los 4 metros de altura, y luego en el vertical pues prácticamente podemos llegar a 0, y luego siempre damos de serie, como ha dicho el compañero, este último disco siempre lo damos de serie con una inclinación, ¿vale? Para buscar las faldas en el cítrico, en este caso, en el naranjo. También como opción, que cada vez se está viendo más por el tema de las horas de sol y de hacer una buena poda de topping, esta máquina lo que podemos equipar es de un corte nube, ¿vale? Al final lo que nos está reclamando el agricultor todos los días es poder hacer una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque al final toda esa masa vegetativa que hay en el centro del árbol de arriba, eso no es que no dé fruto, pero ese fruto no está al alcance de la recolección. Entonces, preferimos vaciar el árbol para que hayan corrientes de aire, para que haya más luz en el interior y favorecer luego la producción del mismo, ¿vale? Luego, pues, como opciones, lo que he hablado anteriormente, pues la máquina de discos siempre, digamos que tenía fama de un mal corte, ¿vale? Con respecto a la del sistema alternativo. Lógicamente, los años de experiencia nos han dado que poder llevar al mercado es soluciones, ¿vale? ¿A qué soluciones me refiero? Pues a unas soluciones como, a mí me gusta hacer el símil, igual que un Fórmula 1, si hay lluvia o está en seco, pone unos neumáticos o pone otro, nosotros ponemos unos discos o ponemos otros, ¿vale? Dependiendo de la poda, si va a ser poda en verde o va a ser una poda más, pues yo sé, de 20 centímetros de espesor y demás, pues cada tipo de poda y cada momento del año requiere un disco, ¿vale? Para alcanzar esos niveles de calidad de corte excepcional. Entonces, pues bueno, pues tenemos desde los centímetro y medio poda en verde hasta lo más normal son los 86 dientes para unos 8 centímetros,
¿vale? Pero bueno, luego podemos bajar los árboles con el disco de 40 dientes, ¿vale? Igualmente se ofrece un kit de desinfección para que esos pases sean los mínimos, ¿vale? Siempre los compañeros han estado hablando de ese coste a nivel hectárea y poda. Con esto damos la opción de que en el mismo pase que estamos haciendo la poda, pues no es un pase con un turbo, pero bueno, es un pase bastante decente como para desinfectar ese corte que le hemos hecho al árbol, ¿vale? Lo que os he enseñado antes está el modelo V1, es la más polivalente, pero luego en la zona de Valencia utilizáis bastante el modelo V5. ¿Qué pasa con este modelo? Que este modelo es capaz de inclinar el módulo de corte, ¿vale? Siempre la calidad de corte siempre se alcanza con una leve inclinación para que el árbol entre bien. Y luego esta máquina puede darse la vuelta, puede cortar tanto a derechas como a izquierdas. Entonces, en una finca donde hayan terrazas o donde la poda no requiera ir cambiando de situación del mástil, pues podemos ir variando. También tenemos un modelo para la poda, para ponerlo en una pala, ¿vale? Que no es muy común porque a vosotros se os cierra mucho el campo, pero bueno, también está la opción. Y luego, como habéis visto en alguna diapositiva, pues está la opción doble. Mucho cuidado, también lo han comentado los compañeros, mucho cuidado porque no siempre va a hacer el doble de trabajo esta máquina. Esta máquina, digamos que está configurada y diseñada para entrar en unas fincas con unos terrenos bastante decentes, ¿vale? Porque al final siempre, si tienes que ir atento de izquierda y derecha y de retocar elevaciones e inclinaciones a ambos lados, al final vas a ir más rápido solamente haciéndolo con un brazo que con dos. Pero bueno, este modelo también está disponible y sobre todo este se usa para abrir calles, ¿vale? Hay algunos clientes de la zona de Valencia que tienen esta máquina y el uso que mayor le dan es para abrir calle y hacer ese topping. Lo que ha dicho Antonio, nunca vas en un cítrico, nunca vas a poder hacer el topping de una pasada. Entonces, montando 6 discos, que son unos 3,25 metros de longitud, no vas a poder hacer una buena poda en el total, ¿vale? Y luego también lo que requiere es una inclinación. Ahora lo veréis en algunos vídeos. Estas máquinas de disco lo que tienen de bueno también es la evacuación, ¿vale? De las ramas. Claro, si queremos hacer una poda en un solo pase, el primer disco que empieza a cortar es muy difícil que la rama, digamos, se lance de la punta a donde está el tractor, que puede haber cerca de los 4 metros de salto. Entonces es preferible hacerlo en 2 pasadas que en uno. Siempre se va a quedar más fino. Vale, os voy a dejar un pequeño vídeo de la maquinaria. Y bueno, si tenéis alguna pregunta luego abrimos el chat y os respondo, que seguro que me deja cosas en el tintero. Aquí podemos ver el corte alternativo. Siempre, como vais a ver, es un corte más lento, pero bueno, siempre va a ser un poquito más limpio y más respetuoso con el árbol. Este es el modelo Almond, que llamamos nosotros. Van de barras de 2 metros hasta los 2,5 metros. Aquí veis claramente, luego lo vais a poder comparar mejor, pues que toda la poda se queda encima del árbol. Entonces, bueno, eso normalmente el agricultor pues no genera un problema. Sin embargo, aquí, como veis, pues esas ramas que corta el primer disco,
al final las está escupiendo y se evacúan prácticamente al 100% del árbol. Ahora vais a ver un pequeño vídeo de lo que es la potencia de corte de la máquina, que es lo que os hablaba de montar un motor por disco. Al final requiere mucha potencia de corte y en ciertos momentos pues es lo único que va a hacer que la máquina funcione. ¿Vale? En este caso, estos no son cítricos, si no recuerdo mal, son aguacates, pero vamos, con una máquina que lleve correas, esta prueba hubiese sido un desastre porque la máquina se hubiese roto. Aquí estamos viendo pues, que la potencia de corte es bestial. No se recomienda que se vaya sin cabina porque al final la poda que estamos haciendo puede llegar a ser un poco peligrosa. ¿Vale? Bueno, aquí veis una bestialidad de corte para que veáis lo que es capaz de hacer la máquina. Y nada, eso es un poco lo que Industria David viene a ofrecer al agricultor. Como habéis visto, aparte de la poda, tenemos bastantes equipos, tanto en protección de cultivos, en abono y deservaje. Y nada, espero que por favor, seguro que me he dejado cosas en el tintero y espero por favor que ahora en el chat pues, me consultéis cualquier duda que tengáis, porque estoy a vuestra disposición y si necesitáis ver alguna especificación más de la máquina, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Aprovechemos ahora para ir lanzando preguntas, ya digo, o por la sección de preguntas y respuestas o por el chat. Ya lo has citado, Pablo, pero no sé, preocupa un poquito el tema de seguridad. Imagino que durante este tipo de podas pues, no se recomienda que haya gente por el campo. Ya cuando he visto el tractorista sin cabina, pues ya te quedas un poco preocupado, ¿no? Pero aún así, ¿no? Aunque haya una cabina, imagino que si por lo que sea sale un disco volando, pues muchas veces ni siquiera esa cabina a lo mejor te preserva de un Vale, accidente importante. vale. Un disco volando es prácticamente imposible que salga. Eso vamos a dejarlo un poco claro porque es verdad que bueno, la pregunta siempre existe. Nosotros hacemos las máquinas de tal manera que es mecánicamente y físicamente es imposible que un disco salga volando. No obstante, bueno, hay que llevar un mantenimiento como todo. Estamos llevando una máquina eh, peligrosa porque al final te corta una mano sin darte cuenta. Pero bueno, lo que normalmente se hace con este tipo de máquinas es al tractor que la va a llevar, pues cubrirle con una especie de malla metálica, sobre todo para el tema de los impactos de la madera que puede llegar a saltar. Pero vamos, en respecto a la máquina es físicamente imposible que un disco salte, no obstante, bueno, puede haber cualquier negligencia a la hora de hacer el mantenimiento o directamente no hacerle el mantenimiento a la máquina. Pero bueno, siempre se recomienda una pequeña protección en la luna para que esos posibles ramas o trozos de poda que puedan salir despedidos, pues bueno, no alcancen en ningún caso al tractorista. Pero fuera de eso no se recomienda. Y luego, otro detalle, el mantenimiento a nivel soplar el tractor por el tema de la viruta que puede llegar a soltar una poda, sobre todo poda con madera gruesa. Al final, eso es un punto crítico también sobre todo en la zona del tubo de escape y demás, pero bueno, eso no cuesta más que cada 30 o 40 minutos bajar y soplar un poquito el tractor y ya está. Miguel Ángel Pérez nos pregunta cuántas horas de trabajo se estiman para amortizar una máquina de estas características. Eso, nosotros la estimación que tenemos más o menos a nivel genérico
es que en unas 30 hectáreas, en unos 3 años, 30 hectáreas esté amortizada la máquina, ¿vale? Luego también es que depende de, como ha dicho Antonio y ha dicho Patricia, depende de los pasos, de los pases que vaya a dar, si va a hacer derecha, izquierda o todos, pues la va a amortizar antes o después. Lógicamente, si lo que eliges es hacer solamente la poda de topping y los laterales hacerlos manuales, pues claro, menos horas va a trabajar la máquina y más tiempo te va a costar amortizarlo. Para Antonio, a mí lo que me preocupa a veces del corte de estas máquinas es que una vez dado un pase, bien sea topping, bien sea lateral, por el tipo de corte, el arbolado tiende a brotar en exceso, ¿no? O a sacar yemas por todos los sitios, ¿no? Hace una brotación un poco extraña. Eso lo hemos visto pocas veces. Donde sí que lo vimos una vez fue en Gandía, en una plantación donde no podía entrar ni el tractor. Entonces ahí sí que se cortó madera gruesa y desde luego pegado donde habías hecho el corte empezaba a brotar aquello como si fuese un seto ornamental. Cuando ya han sido árboles en los que los cortes han sido realmente, hemos profundizado muy poquito, no se ha llegado a ver ese problema. Y Es un bueno, poco el dependiendo de la madero que era muy profundidad del corte. enérgico, en el topping sí que vas a tener una emisión de chupones un poco más fuerte, eso está claro. Pero como se alternaba casi siempre con algún repaso manual, pues lo corregís así. Sí que es verdad que en estas podas donde hacemos un año mecánico y año siguiente manual, algunos podadores de manual, sobre todo cuando no estaban muy entrenados o no les acababa de gustar que metiésemos la máquina por allí, sí que se quejaban de que el año ese que iban detrás de la máquina pues tenían que trabajar más. Normal, tenían que sacar más leña que cuando estaban continuamente podando a mano. Claro. Al final, permíteme, lo que tanto ha dicho Antonio como lo que estamos viendo es que la virtud se alcanza en la sinergia de ambas formas de poda. Entonces, nosotros siempre hablamos de una prepoda. Sí es verdad que en el topping es muy difícil rematar a mano, pero con los datos que hemos visto, lo que siempre se aconseja es que se pase a máquina, pero luego se repase a mano. Esa poda manual siempre te va a disminuir drásticamente en el tiempo y va a ayudar a esos podadores a ver el corte rápido y limpio y poder hacer la poda en cuanto menos tiempo, ¿vale? Entonces, yo diría que como ha dicho Antonio, al final una máquina te va a ayudar a podar después. Y respecto al repaso, lo que sí que hemos visto es que es mejor que un año hagan poda manual y otro mecánica, porque repasar detrás de la máquina hay veces que según el podador, hay podadores que sí que están acostumbrados, por ejemplo, esta finca de Benjamín Torres que nos ha comentado Patricia, hay los podadores de la finca y estaban ya acostumbrados a trabajar detrás de la prepoda mecánica y ahorraban tiempo. Pero en otras ocasiones nos hemos encontrado que el podador seguía haciendo lo mismo, tanto se haya pasado a la máquina como no. Por lo tanto, si haces el repaso el mismo año que pasas la máquina, probablemente la reducción de tiempo no sea tan apreciable. Miguel Ángel Pérez nos pregunta cuál es el ancho mínimo de calle para poder hacer los laterales con máquinas de estas características. El ancho mínimo, pues entendemos que al final los cítricos se cierran. La máquina, si no recuerdo mal, cerrada del eje, del centro del tractor hacia la izquierda, requiere de 1,20 m. A partir de 1,20 m ya podemos cortar, ¿vale? O sea, digamos que necesitas totales 2,40 m. 1,20 m y otro 1,20 m. Eso en la práctica en cítricos serán al menos 6 metros entre filas, ¿no? Sí, pero al final se cierran las calles, con lo cual Sí. la pregunta
el compañero está muy bien tirada. Efectivamente, tú desde el eje del centro del tractor hacia donde puedes llegar a esconder la máquina, vas a tener pues alrededor de 1 metro. No vas a tener mucho más porque luego viene el tractor. Y si no pasa el tractor, raro es que pase la máquina también. ¿Existen limitaciones en cuanto, ya no voy a decir rocío, sino lluvia, a la hora de trabajar con este tipo de poda? ¿Es para mí la pregunta? Sí, o para Tony. ¿Puedes repetirla? Es que ya... Sí, Tony, si existe alguna limitación, ya digo, no solo el rocío, sino el hecho de que esté lloviendo, directamente una lluvia suave, si es limitante o no a la hora de utilizar este tipo de maquinaria. No hemos visto problemas de hongos en la madera ni de nada parecido porque se hayan mojado los cortes. De hecho, hemos trabajado a primeras horas de la mañana que había bastante humedad. Y luego, porque se peguen los discos, la verdad es que despejan rápidamente el material que les cae. No creo que sea lo más apropiado, pero problema tampoco hemos visto. Y bueno, nos ha enseñado Pablo el kit de desinfección que algunos sí que lo ponen porque quieren desinfectar los cortes. Aunque dada la velocidad que llevan, esos discos prácticamente, si cogen un poquito de leña ya gruesa, casi que se cauteriza por la propia fricción. Por la propia fricción, sí. Si solo cortas leña tierna, no, pero vamos, pero en cuanto hagas un poco de topping, que empiezas a coger ya ramas un poco gruesas, normalmente no, vamos, no hemos visto ningún problema en los años que hemos estado trabajando. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algún comentario. No veo a la gente muy animada a la hora de hacer preguntas. A ver, sí. Estamos en lo mismo. El ancho mínimo de calle para poder hacer los laterales con esta máquina, no. ¿Qué costo tiene el mantenimiento de la podadora de discos? ¿Qué costo tiene hoy esta máquina puesta en Valencia? Vale, bueno, Alberto. Un segundito que voy a poner. El dato que he dado antes es mejor incluso. No necesitamos 1,20 m, sino 0,60. Estaba yo confundiendo. Desde 0,60 del tractor ya empieza a funcionar la máquina en vertical. Coste de mantenimiento, pues cada vez que te toque cambiar el aceite y luego el afilado de los discos propiamente. ¿Vale? Lo normal es que para que no quedarte sin máquina, digamos, tú tengas 2 juegos de discos y vayas afilando uno y gastando otro, afilando uno y gastando otro. Al final un juego de discos, unos 5 discos puede estar sobre los 1.000 euros y esto te puede durar pues varios años, varias campañas. Al final ese disco tiene bastantes afilados. Entonces, coste propio de la máquina, pues el general, pues sus engrases, que eso no entra dentro ni del coste diario, y si no recuerdo más, son unos 80 litros de aceite hidráulico, es lo que puedes llegar a necesitar cambiar cada X horas. Todo esto va a depender de lo que use la máquina el cliente anualmente. El modelo V1, pues dependiendo, puesta en Valencia, a un aproximado, eso va a estar cerca de los 22.000 euros aproximadamente. Ya está en que quieras el kit de desinfección, que quieras el corte en V en el topping, pues todo esto es a más o a menos dependiendo de tus necesidades. Eso es que tienes el teléfono o la página web, nos contactas y te pasamos rápidamente una cotización. Pues nada, de verdad agradecer a Pablo y a Antonio, a Patricia también la participación, a todos ustedes el habernos tenido aquí, el habernos atendido, y esperamos que haya sido de su satisfacción la webinar que hoy hemos celebrado. Muchas gracias. Venga, un saludo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.